Mire, amado hermano, lo decía hace un momento, quiero en el nombre de Jesucristo anunciarle los temas que Dios ha puesto para este año, para este principio de año. Y son temas que los he estado meditando. Nos están hablando del propósito de Dios para este año. El Señor Jesucristo ha venido anunciándonos, lo decíamos hace un momento, cosas nuevas. Que Dios quiere renovar muchas cosas en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, en todo, no solamente en nuestra persona, sino todo en todo nuestro alrededor. ¿Sí? Pero para que esas cosas se manifiesten, pues necesitamos hacer la voluntad de Dios. No porque se dice que Dios quiere decir que nos vamos a sentar y vamos a esperar a que todo suceda, no. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que esa voluntad se manifieste, pues necesitamos trabajar de la mano del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces, contando este tema, son 4 temas que, bueno, yo los he calificado como hermosos, como preciosos, como poderosos de parte del Señor. Y son temas que, como le vuelvo a repetir, tienen que impactar en la vida, en nuestra vida. Este tiene que ser el año del cambio en nuestra vida. Y con esos temas que Dios nos va a hablar en estos días, si nuestra vida no cambia es por falta de fe. Porque si no ponemos por obra la palabra de Dios, pues no vamos a ver los resultados que estamos esperando. ¿Sí? El tema de esta mañana se llama señales. La próxima semana, si Dios nos concede vivir, es un tema precioso, amado hermano, de veras poderoso. Le doy gracias a Dios. Cómo destruir las obras del diablo. Cómo vamos a ver cómo es posible. ¿Por qué a veces hay tantos hermanos con una vida difícil, que no quieren acercarse a Dios? Se quejan y piensan que Dios los está ignorando, que Dios no los quiere, que Dios no está, sus ojos no están puestos en ellos, pero es porque no se está haciendo lo que Dios manda. Entonces, la próxima semana Dios nos hablará de cómo destruir las obras del diablo. ¿Sí? Hoy nos va a ayudar el Señor para entender cuando el diablo está trabajando. La próxima semana Dios nos permita llegar cómo vamos a deshacer esas obras. ¿Sí? Más adelante, en la semana que sigue, vamos a hablar de lo que es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad. Porque de todo nos habla las Santas Escrituras. El Señor quiere no que seamos felices, Dios quiere mucho más que eso y nos va a dar la clave, nos va a enseñar a través de su bendita palabra cómo alcanzar eso. Y el cuarto tema es la clave del éxito. Es un tema de verdad, amado hermano, poderoso en Cristo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos alcanzado muchas de las ¿cómo se llama? De las metas o los propósitos de Dios? A esto se debe. Vamos a ver cuál es la clave del éxito. ¿Qué es éxito? Según las Escrituras. Y cuál es la clave para alcanzar ese éxito. ¿Sí? Eso se lo digo como introducción a este año. Como introducción a los propósitos de bendición que Dios quiere para este año. Lo meditaba yo, se lo decía hace un momento, y los mismos títulos nos están anunciando. Dios quiere cambiarlo todo. ¿Y por qué quiere Dios cambiarlo todo? Pues simple y sencillamente porque está próximo a venir. Porque el Señor está ya muy pronto a venir. Y cuando digo muy pronto no hablo de horas, no hablo de días o de meses. El tiempo es del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque no es horas, porque si fuera horas, imagínense usted. Si el Señor anunciara su venida en 2 horas, ¿cómo nos hallaría? Gracias a Dios. A veces el tiempo de Dios no lo aceptamos, quisiéramos que ya viniera. Pero dice por medio del apóstol Pedro que
la tardanza o el tiempo de Dios es por misericordia, para que nosotros cambiemos y para que vengan los que han de venir. Entonces, yo le anticipo estos 4 temas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pídale al Señor en su oración íntima que le hable, que le ayude a poner por obra la palabra que quizá ahorita todavía ni le escucha, pero que Dios va a hablar si así no lo permite. Bien, vaya buscando por favor el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 14. San Mateo 16, versículo 1, perdón. San Mateo 16, del versículo 1 al versículo 4. ¿No entra más directo así al aire? Que si la ponen, la cierran al revés. Amén. Yo digo que al revés, pero si no tiene problema, pues adelante. Bien, San Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, para que podamos entender esta palabra que Dios tiene para nuestra vida. La palabra que esta mañana Dios nos ha nombrado es señales. ¿Qué nos dicen, qué nos hablan las señales? ¿De qué señales quiere Dios hablarnos en esta mañana? Bien, dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice el Señor, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Fíjese cómo juzga el Señor esta ignorancia, esta falta de intimidad y comunión con el Señor. La generación mala y adúltera, dice el versículo 4, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bien, de los muchos idiomas y lenguajes que podemos conocer en el mundo, ¿sí? Existen o están también las señales, ¿sí? Bíblicamente es el segundo método que Dios usa para hablar. Primeramente Dios usa la palabra, ¿sí? Pero también nuestro Señor, nuestro Dios poderoso, anuncia las cosas por medio de señales. Hemos hablado de lo que son las señales antes de la venida de Cristo. ¿Qué cosas y qué señales deben acontecer? ¿Sí? Por eso el Señor también juzga severamente diciéndoles en aquel tiempo: saben distinguir el aspecto del cielo, pero de las señales no saben nada. Le daba yo testimonio de un compañero que decía que lo que se está diciendo hoy de la venida de Cristo y de las cuestiones apocalípticas, desde que él era un niño, dice, desde que yo era niño, desde mi papá se están viniendo a anunciar y no pasa nada. Para eso Dios puso las señales. Para que el Señor les dijo: cuando estas cosas sucedan, sepan que la venida está pronta. ¿Sí? Hablando de la venida del Señor Jesucristo, pues hemos hablado ya mucho que Dios nos ha mandado ciertas y determinadas señales para poder identificar el tiempo, no el aspecto del cielo. Porque no vamos a descubrir, investigando el cielo, viendo el cielo, aunque se pudiera estar vigilando 24 horas al día, las regiones celestiales, los 3 cielos, no vamos a descubrir cuándo vendrá el Señor. Porque aunque el Señor mandó señales en los cielos que sucederían, la palabra dice que Él sorprenderá al mundo. Dice: como ladrón en la noche me les voy a aparecer. Cuando ustedes se den cuenta, ya voy a estar yo ahí. Por tanto, de nada nos sirve estar vigilando
el cielo, el universo, las 24 horas, porque es Dios. Y si Él ha dicho, los voy a sorprender, así lo ha de cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como ladrón en la noche me les voy a aparecer. Entonces es importante que nosotros empecemos a enfocarnos en el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Gloria a Cristo Jesús. Nos lo ha dicho en varias ocasiones. Es ya el último tiempo. Entonces, de eso tenemos claridad, perfecto. Entonces vamos a enfocar en el paso siguiente. ¿Qué señales me está hablando Dios? ¿Qué me está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere Dios para mi vida con las señales? ¿Sí? Es decir, que Dios habla no solamente con su palabra, sino también por medio de señales. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no lo aceptamos en nuestro corazón, ¿qué va a suceder? Vamos a estar conformados o esperanzados solamente a lo que diga la palabra. Por eso el Señor reprendía severamente a aquellas personas de aquel tiempo, porque tenían enfocada su atención en la palabra de Dios y ni aún así la habían entendido. El Señor les decía, saben distinguir el aspecto del cielo, pero de señales. El Señor estaba manifestando las señales anunciadas en otro tiempo y ese pueblo no se daba cuenta. Y lamentablemente la iglesia de Cristo, lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos cayendo en el mismo error. No solamente como iglesia, el mensaje del Señor es como individuos en esta mañana. ¿Sí? ¿Qué tan importante es poder discernir y comprender las señales que pasan? Hace un tiempo atrás lo vivimos, ¿sí? Aquí hablamos del Señor. Si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, el Señor puede pasar por enfrente de nosotros y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo al hombre, porque estamos viendo a la persona, porque no estamos entendiendo la señal que Dios nos está poniendo delante de nosotros. Vemos a través de la Biblia que aquel que tiene el celo de Dios se molesta y a veces juzgamos es que fulano, sutano, perengano está exagerando y no nos estamos dando cuenta que Dios está pasando por enfrente de nosotros. Y si leemos la Biblia, el libro de Juan dice que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. ¿Qué podemos decir nosotros? Dios bendito, pasaste delante de nosotros y ni en cuenta. Por eso es importante, amado hermano, que aprendamos a discernir con el Espíritu de Dios. Porque así es Dios. Si a Dios le plació reprender a un profeta por medio de una mula, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de Dios? Usted tiene que saber cuando una persona le está hablando en el poder del Espíritu Santo, por voluntad de Dios. Porque si no, no vamos a aprender a identificar al Señor. ¿Quién ha visto el rostro de Cristo para que diga es Él? ¿Quién puede decir que no está hablando a través de mí? ¿Quién puede decir que no me ha hablado o ha hablado a través de usted? Cuando usted va a predicarle a una persona, es usted. Es el Espíritu del Señor. Hace rato nos daba testimonio y decía, yo iba a hacer, le iba a pedir a mi tío que hiciera la obra, pero el Señor me dijo, yo te he dado ese don. Cree en mí y hazlo. ¿Y qué hubiera pasado si no se cree en esa palabra del Señor? Se pierden las bendiciones. Dice el libro de Apocalipsis, cuídate que nadie tome tu corona. Porque si yo te he dado ese don y esa autoridad y ese poder, ¿por qué lo menosprecias? Por las señales que no estamos entendiendo. Porque no estamos comprendiendo cómo nos está hablando el Señor por medio de señales.
Imagínense, si Dios le manda enfermos, Señor, ¿por qué me los mandas? ¿Por qué cree que se lo está mandando? Si Dios le está mandando a una persona que necesita de la palabra de Dios y usted se queda callado, pues no está entendiendo el mensaje de Dios. Si Dios se lo está poniendo, dice, nadie puede venir a mí, nadie puede ir a usted si Dios no lo envía. A lo que quieran, a lo que vayan a buscar de parte de Dios, si lo van a buscar usted, es porque Dios ha confiado en usted, porque Dios sabe que le ha dado la unción y le va a decir, ve a fulano, ve a sutano, ve a mi hijo, ve a mi hija. Y esa persona quizá no lo entienda, pero usted es representante de Dios. Usted está siendo Dios personificado. Y tiene que aceptarlo en su corazón, amado hermano. Usted está siendo la persona de Dios para esa persona que necesita algo de Dios. A Moisés se lo dijo, y tú serás por Dios a este pueblo. Y es lo mismo que ha venido diciendo el Señor desde Moisés, ¿eh? Pero se lo dijo a Moisés, pues ahora te lo dice el Señor a ti. Cuando yo envíe a alguien a tu vida, tú serás Dios para esa persona. Y no quiere decir que usted va a disponer y hacer su voluntad con esas personas. Pero es necesario, amado hermano, que no estemos recayendo en los errores del pueblo. Porque si vamos atrás de ese pueblo, vamos a terminar colmando la paciencia de nuestro Padre Celestial. Es importante que empecemos a enfocar nuestra atención en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice la palabra de Dios. Dijo luego Dios, haya lumbreras, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Desde el principio, desde antes, fíjese usted bien, desde antes que Dios creara al hombre, ya le había dado señales. Ya había Dios predestinado y preparado que del cielo y en la tierra los seres humanos recibiéramos cierto tipo de señales. ¿Sí? Esto no es algo nuevo, esto no es algo que ahora está saliendo a la luz para la iglesia de Cristo. Es algo que el Señor mismo reprendió a su pueblo porque dice, no has entendido las señales. Entiendes los tiempos. Eso no tengo nada que recriminarte. Pero háblame de las señales. Se anunció de mi venida. Les anuncié mi manifestación. Les dije que con nuevas lenguas estaría ahí. Les dije que haría milagros. Les dije que haría las mismas obras. Les dije que las señales primeras serían también manifiestas. Y vieron a un simple hombre. Y vieron a un hombre nada más. Ese yo creo que mejor hay que emparejarme. Entonces es importantísimo en nuestra vida que no enfoquemos el mensaje de Dios a la palabra solamente. ¿Sí? La palabra nos va a anunciar mucho porque lo hemos estado hablando. ¿Sí? Llevamos, si no mal recuerdo, desde por ahí septiembre, octubre del año pasado, anunciando esto que Dios ha hecho, cosas nuevas. Y cosas nuevas han venido sucediendo y sucederán. Esa ha sido la palabra. Pero lo vimos con el equipo del audio, vimos la señal. Ya vimos una señal de parte de Dios. Ya aceptamos algo de parte de Dios fuera de su palabra. Pero no, nuestra vida no se basa en exclusividad, ¿sí? En las cuestiones, en lo que involucra a la iglesia de Cristo, a nuestra congregación. Es necesario que nosotros también enfoquemos nuestra atención en las señales que están pasando a nuestro alrededor.
Y vemos que desde el libro del Génesis, desde antes de que Dios creara al hombre y a la mujer, ya había determinado que el hombre también recibiera señales. Que el hombre también, los seres humanos también teníamos que estar poniendo nuestra atención en lo que estaba aconteciendo a nuestro alrededor. Hay muchos tipos de señales alrededor del mundo, pero todas tienen el mismo propósito. Todas las señales que podamos encontrar en este mundo tienen el mismo propósito, es mostrar lo que no se ve y anunciar lo que vendrá. Es la importancia de las señales. Es por eso que nosotros no tenemos que tener, lo decíamos en el tiempo, no tener en poco lo que está pasando. Somos muy dados a mal juzgar. Se nos hace muy fácil, se nos hace muy simple que las cosas pasen, ¿sí? Las dejamos pasar y total ya pasó. Y al rato vienen las verdaderas consecuencias y no nos estamos dando cuenta. No estamos actuando. Por eso la importancia de este tema, ¿sí? Para poder abrir, para poder preparar el siguiente tema. Si nosotros no nos estamos percatando de lo que está pasando, el diablo nos va a ganar la batalla. El diablo nos está ganando. El enemigo agarra, entra vulgarmente, como lo decimos, como Juan por su casa, y así como ignoramos al Señor Jesucristo, lo ignoramos a Él, y así como no vemos las señales que Dios trae consigo, tampoco estamos viendo las que el enemigo trae consigo. Y al rato estamos pagando las consecuencias. Y al rato por eso estamos viviendo una religiosidad, una vida religiosa. ¿Por qué? No nos damos cuenta, ¿por qué ya no leo la Biblia? ¿Por qué ya no estoy yendo a orar? ¿Por qué si antes me deleitaba en la oración 1, 2 horas, a veces hasta 1 hora, yo decía, híjole, 1 hora rapidísimo? Ahora son 15 minutos y ya me quiero levantar. Usted iba y ponía sus alabanzas y al rato estaba cantando y deleitándose, y hoy pone una y ya no le gusta. Ya pasó de moda. Y no nos damos cuenta cómo está trabajando el enemigo en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta cómo el maravilloso amor de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos abre el entendimiento y decir, date cuenta de lo que está pasando. Por medio de mi palabra no te has percatado. Por eso el libro de los Hebreos dice, muchas veces y de muchas maneras, Dios habla. Pero nuestra atención no está siendo puesta en lo que le agrada a Dios. Porque estamos afanados, amados hermanos. Estamos más preocupados con las cosas, los problemas, las deudas que tenemos, los proyectos que tenemos, que vamos a hablar de esto, de los proyectos. Qué importante es tener proyectos, pero vamos a verlo con el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no se afanen por nada. Si tienes un proyecto, ponlo en las manos del Señor. Señor, si se ha de cumplir, que bien, y si no, también, tú decídelo. Y si se va de tu mente y de tu corazón, es porque Dios dijo, hijo mío, eso no es para tu vida. No es el tiempo. Si permanece en tu corazón, espera el tiempo de Dios. Pero mientras seamos capaces de poder discernir las señales que Dios nos está enviando desde el cielo. Porque desde el principio hasta el final usted va a encontrar desde el libro del Génesis y en el Apocalipsis la palabra señal o señales. Que son a las que debemos prestar mayor atención, porque podemos caer, como le digo, en el error de esta persona.
ay, no, el Señor todavía tarda en venir. Eso lo han venido anunciando desde su resurrección, imagínense nada más. Hace más de 2000 años que se está viniendo anunciando la venida de Cristo. ¿Qué podemos pensar humanamente? Como piensa este hombre. No va a pasar nada, hombre. Eso lo vienen, dice y dice y dice y no pasa nada, todo sigue igual. Pero las señales son las que nos van a decir cuándo están por suceder las cosas. Dios permite que las cosas sucedan para anunciarnos lo que vendrá. ¿Sí? El grandísimo amor de Dios no nos deja solos. Dios nunca nos creó para abandonarnos a nuestra suerte. Sea como sea, amado hermano, Dios es creador de todo lo que hay en este mundo y fuera de él. A Dios le ha costado. Dios ha tomado la decisión de que usted esté aquí, pero eso no quiere decir que el que ahorita está robando, que el que ha violado, que el que ha matado, el político, es una aberración, es un desecho de Dios. Dios sabía perfectamente bien que esa persona iba a matar y decidió Dios darle vida. Entonces Dios no es exclusivo de la iglesia. Dios es creador de todo, pero para su iglesia está el Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando. La persona de Jesucristo trabaja para su iglesia, pero Dios trabaja para todos. Y Dios le está mostrando señales todo el tiempo a todas las personas, amados hermanos. El problema no está en Dios. Como tanta gente se pregunta, ¿y por qué si Dios existe hay esto, hay el otro, hay aquí, hay allá? Pero no te diste cuenta de las señales que Dios te estaba dando para anunciarte lo que iba a suceder. Usted va en un transporte público y el hombre va que vuela y Dios le está poniendo ahí a señal, este hombre está fuera de control. Y si usted no se pone por lo menos a interceder, a orar, pues no le extrañe que sea parte de la desgracia. Porque para eso nos puso el Señor, para hacer luz. Pero no caer en el conformismo de que yo soy un hijo de Dios y aunque este venga volando, yo me puedo dormir en mis laureles y no va a pasar nada. Es lo que Dios nos está diciendo. Para que las cosas sean renovadas por Dios, necesitamos trabajar en conjunto con Dios. El hecho de que usted sueñe, porque muchos sueños son la voluntad de Dios, no quiere decir que usted ya se va a sentar y a quedar ahí. Eso es un espíritu de engaño del profeta, como del sacerdote Elí. Dios es que haga lo que quiera. ¿Para qué cree entonces? ¿Para qué no entendió Elí? ¿Para qué estaba ahí Samuel? ¿Para qué envió Dios a Samuel a hablarle a Elí? ¿Para que Elí le saliera con tu haz lo que quieras? ¿Qué reacción esperaba de parte de Dios? Y muchas veces así actuamos, como el sacerdote Elí. Ignoramos las señales, ignoramos lo que Dios nos está queriendo anticipar. Y a la hora de la hora es cuando entonces caemos en el error de aquellas personas. Si eres amor, ¿por qué me haces esto? No, es que yo no quería que sucediera. Pero tú me ignoraste. Pero tú ignoraste las señales que yo te estaba mandando. Y muy a pesar de eso, Dios sigue y permanece fiel. Entonces Dios no va a abandonar a nadie, amado hermano. A nadie. Ni siquiera a los que hoy no están aquí. Si hoy Dios le está hablando esto a su vida es porque quiere que usted primeramente lo reciba y después lo comparta. Ponga atención a lo que está pasando a su alrededor. Pero las señales
No son exclusividad, le vuelvo a repetir, de los hijos de Dios. No caigamos en un error. Aun cuando no estábamos con Cristo, aunque ahora lo vemos, entendemos que Dios no quería que sucedieran ciertas cosas y que nos estaba enviando señales. Isaías capítulo 46, verso 9 al verso 12. El Señor nos anuncia las cosas por venir. Isaías 46, del 9 al 12, dice la palabra del Señor. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Fíjese cómo nos muestra el Señor. Cómo el Señor nos hace ver que Él no nos va a abandonar y que el único que nos puede anticipar lo que ha de venir es Él. Y dice, acuérdate de las cosas pasadas que yo te anuncié y sucedieron. Acuérdate, ¿sí? Acuérdense de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No hay nadie, ni agorero, ni brujo, ni hechicero, ni adivino. No querramos ir a que nos adivinen leyéndonos las cartas, el café y los caracoles y no sé cuánta cosa usan. No querramos saber lo que va a pasar mañana. Es que yo soy Génesis. No, es que yo soy Virgo. ¿Qué dice el periódico para mi signo zodiacal? Y si no se ha dado cuenta, usted lo lee en el periódico y lo ve en la tele y nada que ver. Por eso dice el Señor, no hay otra cosa semejante a mí. Yo soy Dios. Yo soy el creador. Yo soy el que tiene los tiempos, tus tiempos en su mano. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y miren cómo dice el Señor. Óiganme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. ¿Cuál es la razón de por qué no entendemos las señales que Dios nos está dando? Porque estamos duros de corazón, lejos de la palabra, lejos de la justicia de Dios. Nuestro corazón está tan endurecido que le vuelvo a repetir, estamos juzgando las cosas como parte transitoria de la vida. Esto tiene que pasar. Pero tú te has acercado a Dios para preguntarle si los problemas que estás viviendo estaban dentro de sus planes. Tú te has detenido un momento a ver tu pasado y decir, Señor, pero es que prácticamente es lo mismo. Ahora pienso en ti. Ahora claro que hay una diferencia. Ahora ya no voy a los ídolos. Ahora ya quizá la música mundana no me atrae como antes. Ahora quizá las cosas del mundo no son tan atractivas. Pero todavía no he sido transformado por completo. ¿Qué señales son estas? Cuando el Señor destruía, dice la palabra que purificaba el templo, cuando el Señor Jesucristo, lleno del celo de Dios, comienza a voltear las mesas, a hacer azotes, le dicen, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Y el Señor responde con sabiduría de Dios y humanamente pareciera que no les está respondiendo lo que le preguntó. El Señor les dice, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Les estaba respondiendo exactamente su pregunta. Voy a levantar un nuevo templo. Este templo va a ser destruido.
pero no entendieron las señales que les estaba dando. ¿Por qué razón? Porque estaban duros de corazón. Porque no leían la palabra, pero no la entendían por el Espíritu de Dios. Cuando hay una palabra que no entra en mi mente, que no entra en mi corazón, que no tiene cabida, para que no haya falsedad, dice la palabra, por medio del apóstol Pedro, que no debe ser discernida por hombre en privado. Que el único que nos puede dar la verdadera interpretación es el Espíritu de Dios. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que todos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Si nosotros nada más vamos a entender o darle a la palabra de Dios el entendimiento que me conviene, cuidado. Cuidado, porque hasta en esto Dios mismo puede mandar señales diciéndonos, te estás equivocando en la interpretación de mi palabra. Te estás equivocando en la manera de leer la palabra. Por eso es importante que no dejemos pasar las cosas que suceden. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. No digo que lo haga al 100%, espero algún día en Cristo poderlo hacer. Pero cuando pasa algo en mi vida, pues en ese momento quizás reaccionaré de una manera contraria, opuesta, ajena. Pero gracias a Dios, ¿por qué razón? Porque empiezo a meditar en lo que pasó. Comienzo a trasladar los hechos con la Biblia. Y si le sirve de consejo, hágalo. Comienzo a ver esto en la Biblia. ¿Por qué? Porque así voy a saber qué pasó. Porque así voy a entender si el que estuvo mal fui yo o el que estuvo mal fue el otro. Porque todos los hechos que usted pueda vivir en su vida están también escritos en la vida de otros, con otros personajes distintos. Pero son parte de problemas que vamos a vivir continuamente. Pero si yo agarro y bueno, me peleé con fulano, me peleé con sutano, con merengano, ya al rato pasó y no te has dado cuenta lo que está diciéndote Dios en tu vida. Tu corazón se está endureciendo. Ahora ya con mucha facilidad te irritas y ahora ya te vas hasta los golpes. Aunque déjeme decirle como un breve paréntesis, en el tiempo que Dios lo ponga, lo estaremos hablando. Lamentablemente, tristemente, no se ha entendido la palabra de Dios con el Espíritu del Señor. Cierto, muy cierto que está escrito, si te dieran una bofetada del lado izquierdo, ponle también el derecho. Al que te pida, dale. Pero Dios, escúcheme bien, y no le estoy mandando a que usted se violente con nadie. Pero Dios no nos puso como tapete ni como alfombra de nadie. De nadie. Por eso usted tiene que saber cuándo defender su testimonio y de quién. Porque le van a decir lo mismo que al Señor Jesucristo. Este es un hombre pecador. Y otros dirán, no, es un hijo de Dios. Porque el diablo va a tratar de derribarlo. El diablo va a tratar de destruir su personalidad. No, tú no eres un hijo de Dios, tú no eres un cristiano no hace esto, un cristiano no hace el otro, que fulanito sí es. Bueno, pues conviértete por el testimonio de fulano. Si para ti ese es un ejemplo a seguir, síguelo, a mí dame la espalda. Pero esas personas no las va a tener usted contentas con nadie. Por eso es que le vuelvo a repetir, yo no sé de dónde la iglesia ha permitido esto. Que Dios nos perdone y nos ayude. Porque ahora le vuelvo a repetir, ahora ya dentro del círculo vicioso del mundo tiene que haber la amiga cristiana, la amiga tonta, y perdóneme Dios la expresión, o el amigo burla,
que nos hace el favor de interceder por Dios mientras nosotros nos empuercamos en el mundo. Usted no es tapete ni alfombra de nadie. De nadie. Y entienda lo que es la palabra. Cuando los vituperen por causa de mí. Cuando usted vaya a predicar el evangelio y le insulten, gloria a Dios. Pero cuando usted tenga que defenderse, defiéndase. A ver, si para ti no soy un cristiano, si para ti no soy un hijo de Dios, tú me lo estás diciendo es porque sabes más. Si tú me dices que no lo soy es porque sabes cómo es un hijo de Dios. Bien, háblame. Háblame porque yo te voy a mostrar con la escritura que lo mismo dijeron de Jesucristo, aquel que voy detrás de sus pasos. Te voy a mostrar que verdaderamente yo soy una persona ungida por Dios. Que no te guste o que no te parezca, yo no estoy aquí para complacerte. Así que usted tiene que estar presto a defender, dispuesto a defender su testimonio. ¿Sí? Y también tiene que estar dispuesto a soportar las ofensas cuando se predica al Señor. Porque vuelvo a repetirle, el diablo también está trabajando. Y hay mucha gente que se ha dejado el camino, Porque alguien se acercó y le dijo, es que tú no eres un cristiano, porque eres esto, esto, esto y esto y esto y esto otro. Y se la creyó y se fue. En lugar de haber tomado, Señor, si lamentablemente esta persona tenía razón y yo soy esto, esto, esto y esto otro, Señor, pues límpiame. Señor, cámbiame. Ayúdame a que esta persona vea lo que debe de ver. Pero lamentablemente la gente del mundo, la gente con Satanás en su corazón, en su mente, guiando su mente, su corazón siempre va a tratar de destruirlo. Siempre va a tratar de desviarlo. De terminar con su convicción. Y eso no quiere decir que usted puede hacer lo que se le dé la gana, Por eso es importante que nosotros mantengamos una constante comunión e intimidad con el Señor. Para saber a quién le vamos a contradecir y de quién vamos a aceptar. Pero le vuelvo a repetir, y guárdenlo en su corazón. Usted no es ni tapete ni alfombra. Dios no lo hizo. No es que yo se lo esté diciendo. El Señor Jesucristo no lo creó a usted. No lo limpió a usted. No lo santificó a usted para que venga otro y lo pisotee. Si del Señor Jesucristo dice, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo y pisotea al Hijo de Dios, ¿no es usted un hijo o una hija de Dios? ¿No se incluye ahí? No puede ser pisoteado, amado hermano. Eso sí le digo. Si usted le está jugando al vivo, Dios, el primero que se va a levantar contra usted es Dios. Así que no le extrañe lo que ha de pasar. Pero hay que saber cuándo enfrentar las consecuencias, ¿sí? Cuando las cosas malas, retomando nuestro tema, cuando las cosas malas nos sorprenden o las cosas desagradables, es porque no supimos o porque ignoramos las señales que estaban pasando a nuestro alrededor. O no las entendimos o no quisimos hacer nada. Como hijos de Dios puede que durante un tiempo no las entendamos. Pero es más condenable delante de Dios que no hagamos absolutamente nada cuando estamos viendo que el enemigo está destruyendo lo que Dios está construyendo. Por eso le vuelvo a repetir, preguntémonos verdaderamente si la vida que estamos viviendo es la voluntad de Dios. Señores, ¿es tu voluntad que yo tenga estos problemas en casa, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo? Yo sé que me voy a enfrentar a gente de pensamientos distintos. Yo sé que aún mi esposa, que aún mi esposo es distinta que yo, es distinto que yo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y una vez más,
Somos seres completa y absolutamente, enteramente diferentes, pero perfectamente, ¿sí? Hechos por Dios para vivir en unidad, para poder formar una unidad, uno solo. Siendo distintos, siendo diferentes, Dios nos creó para poder estar juntos. Por tanto, eso quiere decir que tenemos que tener diferencias, claro que sí, problemas, claro que sí, pero no tienen que reinar los problemas en casa, pero no tienen que reinar los problemas con los vecinos, en el trabajo. Los podemos tener, claro que sí, pero si ya se están haciendo parte de nuestra vida, pregúntale al Señor si es exactamente lo que Él quiere. ¿O qué te está mostrando el Señor? Yo se lo voy a decir para no señalar a nadie, aunque no soy el único caso. Antes de que mi vida pasada, mi matrimonio pasado se destruyera, por eso dice el libro de Isaías, acuérdate del pasado. El Señor me decía, yo quiero que tú y tu familia se salven. Claro, yo no tenía a Cristo en mi corazón, claro, yo no conocía de Dios. Pero eso no era una disculpa. Porque si hubiera sido una disculpa, pues Dios hubiera restaurado aquello. Eran problemas, diferencias, separaciones, insultos. Y lo que Dios estaba anticipando, estás destruyendo tu matrimonio. Por eso le digo que Dios no trabaja exclusivamente para sus hijos. ¿Tenemos una preferencia? Claro que sí. Pero en aquel tiempo yo vivía sin Cristo y Dios me estaba hablando. Y recuerdo perfectamente bien, como si me lo hubiera dicho ayer, la persona que me rentaba el local donde tenía el negocio me lo dijo. Bueno, usada por Dios. Si tú te vas, esto se va a acabar. Ya no existe. Existe el negocio, pero las personas ya no. Existimos las personas, pero el matrimonio ya no. Y lamentablemente cuando quise remediar el mal, ya era muy tarde. Porque no estoy entendiendo, porque no entendí las señales que Dios me estaba mandando. Estás viendo problemas y no eres para decir, Señor, hasta aquí llegó el enemigo. Basta ya. Si por un camino vino, ahora por 7 es esparcido en el nombre de Jesús. No. Todavía ni se destruye esta vida y ya estás planeando otra. Ay, si este me deja, le hablo a fulanito, ese me quería un montón. Ay, si esta me deja, allá afuera hay 20,000. ¿Puedo volver a hacer una casa, una familia, unos hijos? Por supuesto que puedes, claro que puedes. Pero lo que el diablo no te dice es vas a padecer lo mismo. Vas a batallar lo mismo con esa, con aquella, con este, con aquel. Es lo mismo. Y no por otra cosa, sino porque tú estás abriéndole las puertas al enemigo. Porque tú al que estás sacando de tu vida es aquel que te está ayudando y fortaleciendo a vivir tu vida. Y aquel que la está destruyendo es bienvenido. Te vuelvo a repetir, todavía ni te divorcias y ya haces vida, y ya estás haciendo vida con el amor de tu vida, el amor imaginario de tu vida, que nunca vendrá a tu vida. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Tú no te puedes quejar con Dios. Tú no puedes ir a decirle a Dios, es que este. Adán intentó hacerlo, es que la mujer que me diste. ¿Por qué el Señor no le dijo, sí, Adán, la voy a castigar a ella,
y a ti no. ¿Por qué? Porque la mujer que le dio Dios a Adán era la mujer que Adán quiso. Así que el varón que tienes es el que tú quisiste y la mujer que tú tienes es la que tú quisiste. Por tanto, no puedes irle y decir a Dios, es que la mujer, es que mi marido, es que tú estás viendo o ignorando lo que está pasando a tu alrededor y sigues esperando a que venga el Señor en su gloria y te eche fuera a los demonios para que tú al rato le vuelvas a abrir la puerta. Es que tú no estás entendiendo esas señales. O es que estás ignorando lo que Dios te está hablando. Dios no quiere el divorcio. Esos planes en tu mente, esas fantasías en tu mente, de que dejando a esta mujer o dejando a este hombre voy a ir a encontrar el que sigue, ese va a ser el hombre de mi vida, ese es un engaño de tu mente y de tu corazón. Y te lo digo como quien lo ha vivido. No solamente por la gracia de mi Señor Jesucristo, sino como quien lo ha vivido. Porque ese hombre, esa mujer que tú quieres, Dios no lo ha creado, ni lo va a crear. Ni lo va a hacer por mucho que te ame. Dios no va a ser un robot, porque lo que tú quieres no es un ser humano. Es un robot que se someta a tu voluntad. Es un robot que te obedezca sin preguntas ni oposiciones. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que los seres humanos queremos. Dios no hace robot. Así que esa idea es una vil y asquerosa mentira, un engaño. Porque tu mente y tu corazón no resplandecen la luz de Cristo. Y así sucede. Y ya cuando nos damos cuenta, ya nos divorciamos, ya nos separamos, ya olvidamos a los hijos, ay, que les vaya bien, que los mantenga otro, que viole a mi hija otro, que le pegue otro. Eso es lo que quería mi mujer, órale, pues ahí tengo. Y si te fue bien, encontraste una mujer, pues ahí batallan otra vez. Y te vas a estar divorciando. Porque no estás atendiendo las señales que Dios te está poniendo. Porque no estás atendiendo que Dios te está diciendo, la familia se está destruyendo. El diablo gobierna tu casa. Los demonios entran y salen como Juan por su casa. ¿Sabes por qué razón? Porque tus ángeles ahí están. Los ángeles que Dios ha preparado para tu vida están ahí esperando a que tú tengas a bien decirle, vengan, entren en esta casa, llévense todo espíritu que no es de Dios. Y te lo dice por medio de su palabra y no lo entiendes. Y a través de los pleitos y no lo entiendes. Y sucede, amado hermano, y usted me dirá que estoy loco. Ya se te descompuso la estufa, ya se te amoló el refrigerador, ya se te amoló el microondas. Ay. A veces juzgamos con excusas como la mala suerte, estoy salado, se descompuso, ya estaba viejo, es que ya Dios me quería algo nuevo. Y estamos ignorando lo que está pasando. El que las cosas se descompongan, amado hermano, tiene un porqué. Cuando se nos descompuso o dejó de funcionar la plancha, solo la plancha, pues amén. Tal vez ya estaba vieja, tal vez el uso nada es eterno en este mundo. Pero primero fue la plancha, después la televisión, después el refrigerador. Y todo lo tenemos por casualidades. Y no nos estamos enfocando en Cristo Jesús. Señor, bueno,
de acuerdo a la plancha. Tal vez hasta el televisor. Pero una tras otra, esto ya no es santo, esto ya no es sano, esto ya no viene de parte de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues yo no creo que Dios quiera que todo se me descomponga en un corto tiempo. ¿Sí? Cuando el enemigo está trabajando en contra nuestra, van a suceder cosas que Dios le permite que haga, pero con el propósito de anunciar el fin que el enemigo está preparando. Tantos pleitos, el enemigo quiere destruir tu familia y tú estás ahí apático y tú estás ahí conformista y tú te sientas en tu hamaca, en tu silla, en tus laureles, pensando en qué harás cuando esa familia se destruya. Ya tendré nuevos hijos. No, la próxima sí la voy a traer a la línea. No, del otro, de eso me encargo. ¿Y qué cuentas vas a entregar a Dios de esa familia? Porque si Dios te dio esos hijos, es porque confió en ti. Y porque te va a pedir cuentas. Entonces, no ignoremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Job capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, por favor. Job 1, del versículo 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Se da usted cuenta qué es lo que anda haciendo el diablo? Anda viendo a quién le fastidia la vida. He platicado con algunas personas y le digo: mira, lo de menos fuera que el diablo te quitara a tu esposa, te quitara a sus hijos, y él fuera feliz, te quitara tu trabajo, tus posesiones. Pero ¿sabes qué va a hacer el diablo con lo que te quite? Absolutamente nada. Todo lo que el enemigo, todo lo que le permitimos al enemigo robarlo, llevárselo, el enemigo ni siquiera lo usa. Versículo 8 dice: el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cuando el Señor, cuando estamos viviendo bajo la cobertura de Dios, estas señales se tienen que manifestar. Estas señales nos van a decir si verdaderamente lo que estamos viviendo es una vida agradable a Dios. Dice la palabra en el libro de Job que cuando estamos viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios, Dios va a crear un cerco en todo lo que nos ha dado y nos ha permitido Dios que tengamos. Todo. Y dice que gracias a eso los bienes aumentan. Pero ojo, ojo, entendamos lo que es la palabra del Señor. No quiere decir que la abundancia material, no quiere decir, no caigamos en el engaño de decir: es que Dios me ama, es que Dios está contento conmigo, aunque yo soy un
un maledicente. Cuando yo a mujer que veo, mujer con la que tengo una relación, porque dice el Señor que el que la desea en su corazón ha pecado, ¿sí? No necesito llegar a la carne, cuando en mi espíritu lo he vivido. No creamos que porque hay abundancia de cosas materiales, eso quiere decir que Dios está contento conmigo y que el cerco de Dios permanece en mí. Ciertamente, aquí lo dice en la palabra, Dios cerca, pone una protección espiritual a toda nuestra vida, ¿sí? Y esa bendición va a generar que las cosas se multipliquen para bien, para bien. Estas son las señales que nosotros tenemos que entender cuando Dios nos está protegiendo, ¿sí? Cuando Dios está en mi hogar, las peleas tienen que ser esporádicas. Las peleas no tienen por qué durar más de lo que deben de durar, ¿sí? Más de un disgusto quizá, tal vez. Un rato, claro, por supuesto. No tenemos por qué sentir ese rencor, ese resentimiento, esa ira. No tienen por qué nuestra mente empezar a divagar pensamientos con los que ojalá y ya me divorciara, ojalá y se fuera. Ojalá Dios pusiera en mi camino al varón, a la mujer perfecta. Cuando Dios nos está protegiendo, también protege nuestra mente. Ese cerco de protección no implica solamente a las cuestiones materiales. Comienza Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ayudándonos a perdonar y a olvidar la ofensa recibida. Dios protege también nuestra mente de malos pensamientos. Por eso le digo que no solamente se va a lo material, aunque en este pasaje de la Biblia nos lo muestra de esa manera. Pero cuando la cobertura de Dios está sobre nuestra vida, también va a alcanzar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y podemos discernir por medio de las señales: Señor, esta es tu casa. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas, gracias a Dios. Pero ningún problema nos aparta de ti. Ningún problema, Señor, es suficiente para destruir esta familia. Hace tiempo, y yo creo que esas palabras se sembraron en el corazón de Norma, le hacía yo ver un error. Es que esto no está bien hecho. Si no te parece, vete. A ver. ¿Por qué luego lo primero que quieres es que me vaya? Es que tú me estás diciendo, pero eso no tiene nada que ver. Yo te estoy diciendo en lo que estás mal. Y yo te hago ver tus males, pero no porque yo me quiera ir. Porque para irme no necesito tu permiso ni tu consentimiento. Agarro y me voy. Estoy aquí por mi voluntad. El que yo te haga ver tus males no quiere decir que quiera separarme de ti. Porque el día que yo me quiera separar de ti, olvídate. Entiende lo que te estoy diciendo. Y bueno, hasta el día de hoy eso se ha quedado atrás. Una cosa es que yo te recalque tus errores, que claro, a nadie nos gusta. Por supuesto, ¿quién le da gloria a Dios cuando nos reprende? Que deberíamos, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Lo primero que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, es sentirnos agredidos. Me estás tratando como tonto, me estás tratando como inútil, como incapaz, ya no te gusta, ya no te quiero. No, es que si te estoy diciendo es porque ya no le estás haciendo como lo hacías. Lo único que estoy haciéndote ver es que te estás equivocando. Pero inmediatamente nos sentimos agredidos. Entonces Dios comienza a protegernos de esa manera. También el cerco de protección de Dios es para que esos pensamientos se vayan.
No tienes por qué dejar lo que tienes. No tienes por qué abandonarlo. Se lo platicaba yo, se lo decía yo a un hermano. Es que ponte a pensar. ¿Cuánto has trabajado por esta familia? A ti te cuesta mantenerla, pagar la renta, la luz, el agua, el vestido, el calzado de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas. Haces un sacrificio por llevarlos a pasear tal vez. Tú eres el que paga. Tú eres el que pone. ¿Por qué se lo vas a dar al diablo? ¿Por qué le vas a dar todo el esfuerzo, la dedicación, la entrega de tu vida al diablo? Para que, ¿sabes? Vuelvo a repetirte, ¿qué va a hacer? Lo va a agarrar y va a ir al bote de la basura y lo va a tirar. Porque el diablo no puede ser feliz. Porque Dios le quitó eso de su corazón. ¿Qué castigo tan tremendo le dio Dios a Satanás? Que no puede ser feliz. Aunque Dios le dijera, mira, siéntate en mi trono, Satanás no sería feliz. No estaría contento. Porque Dios lo puso en su trono, no sé si usted lo sabía. Porque lo que Satanás quiso hacer fue una completa aberración. Porque era un portador de justicia. Era Dios para la creación, que así le puso Dios. Pero no tuvo saciedad en su corazón. Y dijo Dios, no, nunca más lo volverás a tener. Es una persona, es un ser que no se llena. Que nada más está buscando, vuelvo a repetirle, quitarle las cosas. Pero no las va a disfrutar. Entonces, ¿por qué entregárselas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón en nuestro propio corazón y en nuestra propia mente para decir, ay, pues total, ya me divorciaré, ya tendré otra mujer, ya tendré otro hombre, ya tendré otros hijos, otra cosa distinta? ¿Cuál es? ¿Volver a empezar de cero? Cuando estás a 10 metros de la meta, ¿a quién? ¿Quién en su cabal juicio a 10 metros de la meta diría, se pararía y diría, no, mejor vuelvo a empezar? Con el cansancio que tengo, con el esfuerzo, el desgaste que ya llevo, pero vuelvo a empezar desde el principio, a que llegue en el último lugar. Voy a ser el primero. Tengo la meta a 10 metros, pero mejor vuelvo desde el principio. ¿Quién, amado hermano? Pues lo hacemos. Lo hacemos porque estamos ignorando las señales que Dios nos está mostrando. Porque no estamos haciendo nada. O porque simplemente, vuelvo a repetirle, no las entendemos. ¿Sí? Pensar que las cosas suceden por casualidad, sin ningún motivo y razón, es ignorancia del poder de Dios de abrirle puerta al enemigo. Estamos ignorando que Dios así se mueve, que Dios así hace las cosas. Es cierto que en este mundo, le vuelvo a repetir, nada es para siempre. Pero cada uno de nosotros debemos saber, ¿sí?, entender si las cosas que están pasando a nuestro alrededor vienen de parte de Dios, son para traernos algún bien, o son de parte del enemigo para terminar trayendo algún mal, robando una bendición. Por eso el Señor nos está llamando en este día a enfocar nuestra atención también en las cosas que nos rodean. A no decir, ay, pues ya se acabó y ahí nos vemos y al rato comienzo de nuevo. No. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué empezó a fracasar? Hay cosas que Dios sí permite que se vayan, que nos quita, porque tiene la buena voluntad de darnos algo mejor. Pero no es siempre. No caigamos en ese engaño.
No caigamos en esa autojustificación. Ay, Dios me va a quitar este marido porque tiene uno nuevo y uno mejor para mi vida. No es que Dios me está quitando este carro porque me va a dar un último modelo. No, amado hermano. Si en lo poco no eres fiel, no esperes que Dios te multiplique. Y te puedes multiplicar tú mismo y Dios lo puede permitir para que te des cuenta que no es Él sino tú. Que la vida que estás llevando no está siendo guiada por Él sino por ti. Porque tú eres el que está tomando las decisiones. Hoy quito, mañana pongo, hoy desecho, mañana compro. ¿Y dónde está Dios en esas decisiones? Hay que saber entender, discernir con el Espíritu de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo 7, del 16 al 20, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, escucha lo que dice el Señor Jesucristo, no puede, es imposible que el árbol bueno dé malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Tú no puedes decir que Dios vive en tu vida, que tu casa es casa de Dios y puerta del cielo cuando estás pleito tras pleito tras pleito. No podemos decir que Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos cuando las señales que nos están rodeando están diciendo lo contrario. Si en tu casa verdaderamente, si en tu alrededor verdaderamente, si ese cerco de protección verdaderamente es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo, ¿qué frutos tienes que recibir? Frutos buenos, frutos agradables a tu vida. Si no, por amor de Dios, entiende las señales que Dios te brinda. Entiende que lo que Dios te está diciendo, estás llevando una mala cosecha. ¿Y qué se le tiene que hacer a la mala cosecha? Todo árbol que no da buen fruto, hay que arrancarlo y echarlo al fuego. ¿Para qué te esperas a que tú seas ese árbol? Es que hay que entender lo que Dios nos está hablando. Tus frutos no son los frutos dignos. Yo no estoy cercando, yo no soy esa cobertura, yo no soy ese Edén en tu vida. Porque si yo fuera ese árbol, los frutos serían buenos. Pero te digo una cosa, ese árbol eres tú. Son tus decisiones. Son tus ideas. Son tus pensamientos de que si esto acaba al rato empiezo otra vez. Porque estás confiando en ti mismo. Y no sabes lo que verdaderamente Dios está preparando para tu vida. Y piensas que porque Dios te permitió llegar y hacer y esto y lo otro, va a dejar que hagas lo que se te dé tu soberana voluntad. Va a llegar un momento en el que Dios te va a parar en seco. Y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa es que cuando, y te lo digo por experiencia, amado hermano, te lo digo por experiencia, como quien lo vivió. Como quien vivió el engaño de su mente y su corazón. Yo termino con esto y al rato busco otro. Yo era un Don Juan. Yo no me podía dar cuenta que una mujer se fijaba en mí porque ya estaba yo. Y descubrí cuál era mi talento y no se lo digo. Y lo apliqué para mi beneficio.
Y malo que lo haya descubierto, Cuidado. Y yo confiaba en mí. ¿Y qué pasó? Cuando me topé con la pared llamada Jesucristo, me di cuenta que no soy nadie. Me di cuenta que mis planes eran basura, que yo no podía disponer de mi vida. Y con mucho dolor, gloria a Dios, bendito sea Dios. Y testigos tengo en la tierra como en el cielo. Lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y benditas lágrimas, porque así lavó el Señor la inmundicia que había dentro. Cuando el Señor me dijo, no eres tú, tus fuerzas yo las dispongo, tu camino yo lo trazo, yo soplo aliento de vida en tu vida, no eres tú. Se lo digo por experiencia. No colmemos la paciencia de Dios. No le juguemos al vivo con el Señor. Yo al rato, yo. Olvídese de su yo. Porque cuando Dios diga ese yo soy yo, a temblar. De verdad, hermano, a temblar. A temblar y prepárese. Si usted lo quiere desafiar. Gracias a Dios porque con una tuve. Pero seguimos cometiendo el error de ignorar las señales que Dios nos brinda. Yo quiero que tú y tu familia se salven. Guillermo, acércate a mí. Quiero bendecir tus bienes. Ay, sí, gracias. Usted lo suyo, yo lo mío. Y lo mío fue un completo y rotundo fracaso. Una pérdida completa y absoluta. Porque desafía al Dios de la creación, confiando en mí, en mis capacidades. Por eso le vuelvo a repetir, hablo de mí. Si alguien se siente emparentado con esto, bendito sea Dios, yo se lo hago saber en mi persona. De tu cobertura habla a tu alrededor, de tu interior habla tu boca. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las señales de cómo está tu interior? Tu boca te lo hará saber ahí mismo. San Mateo capítulo 12, versículo 33. ¿Cómo estás por fuera? Bueno, pues las señales te lo dirán. Pero es importantísimo saber cómo estoy por dentro. Dice la palabra del Señor. O hacen, fíjese bien lo que dice la palabra. No dice yo voy a hacer o yo voy a sembrar la semilla. Aquí nos está dando la completa y absoluta responsabilidad a cada uno de nosotros. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por su fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o bendecido, o hallarás bien, y por tus palabras serás condenado o maldecido. ¿O habrá mal a tu alrededor? Si de tu corazón están saliendo maldiciones, pues eso quiere decir que te está anunciando que tu corazón no está limpio, que en tu corazón falta que Cristo haga la obra. Y muchas veces estamos con que, ay Señor, y quítame esta enfermedad, y quítame esto. ¿Y qué pasa con tu corazón? Dicen los estudiosos, yo no lo creo, yo voy más enfocado en lo personal a la persona de Pablo. Pero hay quienes dicen que cuando Pablo le dice al Señor que ha orado 3 veces porque le quite ese mal, hablaban de una enfermedad.
A mí me parece más enfocado en algo que Pablo no podía quitar de su vida, que Pablo no podía dejar, no sé, algún mal que Pablo hacía, porque Pablo no es Jesucristo, ¿eh? Pablo cometió muchos errores como usted y como yo. Me parece que va más enfocado a algo que Pablo quería dejar de hacer, pero no podía. Pero bueno, a veces le pedimos a Dios que nos sane de otro tipo de enfermedades, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Por qué estoy enfermo de los riñones? ¿Por qué estoy enfermo de la mente? ¿Por qué estoy enfermo de una pierna? Y no estoy atacando la raíz. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él está manando la vida. Tu corazón está enviando. Si tu corazón está enfermo, ¿qué crees que va a enviar a los demás de tu cuerpo? Enfermedad. Si tu corazón está enfermo, pues va a enfermar a todo. Pero si tú tienes un corazón sano, todo tu ser tiene que ser sanado. Porque eso es lo que él bombea. El corazón es la bomba. Él empuja lo que hay ahí. Esa es su función. ¿Pero qué le estás poniendo al corazón? ¿Bendición o maldición? Por tus palabras lo vas a conocer. Por tus palabras. No hay otra razón, amado hermano. Señor, aquí está mi corazón. Porque mi corazón, por causa del mal en mi corazón, mi cuerpo se está enfermando. Y le voy a decir una cosa, amados hermanos. A todos, escúchenme todos. Somos muy buenos para señalar. Muy buenos. Ahí te hablan. No, es que era para ella. No, sí, el Señor le habló. Segurísimo la palabra para ella. Ya tenemos un acusador. Y bástenos con ese acusador que de día y de noche está. Mira Luis, mira Jesús a Luis, mira Marta. ¿Esa es Karen? ¿Esa es tu hija? Suficiente con él. Dios te llama para hablarte a ti, no para que tú te pongas como juez y señalador de nadie. Toma la palabra de Dios para tu vida. Y dejemos de estar señalando y buscando. Porque ya con ese nos basta y sobra. Y si quieres ponerte en su lugar, pues ponte a investigar a dónde va a ir a dar el acusador. Si te interesa, claro. Así que tomemos lo que Dios nos está hablando en nuestra vida. Es nuestro corazón. Lo primero que tenemos que entregarle a Cristo. ¿Y qué me va a decir? Tu corazón necesita ser sanado, tu corazón necesita de Cristo, lo que está saliendo de mi boca. Pero ¿cuántas veces lo ignoramos? O lo mismo, es que la mujer que me diste, es que el hombre que me diste, ¿no? ¿Cuándo bajó el Señor y te dijo, a ver, fulano, esta va a ser tu mujer, te me callas, la mantienes, me das hijos y te me vas? ¿Cuándo lo hizo Dios para que tengamos razón para irle a decir, es que la que me diste? Por tanto, pongámosle nuestro corazón a Dios. Porque de Él va a salir la vida por nuestra boca o la muerte por nuestra propia boca. Pero dice el Señor, o lo haces bueno o lo haces malo. Yo no voy a trabajar contigo mientras haya bueno y malo. Toma una decisión. ¿Lo vas a hacer bueno? Cuenta conmigo. ¿Lo vas a hacer malo? Cuenta conmigo. No te voy a apoyar. Hazlo como tú quieras. Pero toma una decisión. Porque las señales que está enviando tu corazón te están diciendo mucho más de lo que tú estás entendiendo. Tú piensas, hay canciones, hermano, que nos hacen de verdad pensar equivocadamente. No se ponen a meditar ciertamente el mensaje que están dando.
Dios te ama como eres. Si Dios te ama como eres, ¿por qué te quiere cambiar? ¿Por qué su palabra nos habla de una nueva creación? ¿Por qué nos llama a la santidad y al amor? Si te ama como eres, sé como eres y se acabó. ¿Por qué te pide Dios toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas? Porque es una promesa de Dios cambiarte. Si te ama como eres, pues así hasta donde tope. Pero si Dios tiene un plan para tu vida, lo menos que podemos hacer es someternos a ese plan. Y si nos falta fe, Señor, ayúdame a confiar. Y si no sabes cuál es el fin de ese camino, pregúntaselo al Señor. Y Dios también en eso nos enviará señales. Cada quien debe saber discernir sus propias señales. Lo que está pasando en tu vida te está anunciando lo que vendrá. Te está anunciando lo que está próximo a suceder. Entonces no te extrañes, ni tampoco llores, ni tampoco digas la mujer que me diste, como Adán, cuando Dios te estaba mandando señales de que tenías algo que hacer. De que el cerco que estaba en tu vida era tu cerco y no el cerco de Dios. Cuando Dios se cansó de expresar en muchas maneras y de muchas formas que la vida que estabas viviendo no era la vida que Él quería. Atendamos a las señales que Dios nos está mandando. ¿Cómo saber cuál es la señal de que el cerco de Dios está, de Dios en ti está sano? ¿Cómo saber si ese cerco, eso que me está rodeando, es el cerco de Dios y está sano? Ahí mismo en San Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Cómo puedo saber si es el cerco de Dios y está sano? Dice la palabra del Señor. No se afanen pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando tú vives bajo la cobertura de Dios, Dios añadirá a tu vida todo lo que necesitas. Y lo que hagas será multiplicado. Y todo lo que hagas será multiplicado. ¿A qué porcentaje? Eso ya depende de Dios. Eso ya es cosa del Señor. Dice, mas busquen primeramente el reino de Dios. Cuando el reino de Dios esté establecido en tu mente, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, entonces no tendrás que trabajar por nada, porque las cosas, dice el Señor, serán añadidas a tu vida. Llegarán a ti. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Para qué pensar en el mañana? Mejor pidámosle a Dios terminar de una manera agradable este día. Trabajemos porque así sea. Sigamos las señales que Dios nos está mandando para que cada día sea un día de bendición. Para que esas situaciones desagradables que vivamos sean de bendición a nuestra vida. Nos traigan experiencia, sabiduría, conocimiento, sensibilidad, amor. Amor para los demás. A mí no me gustaría que viviera esto. Vemos cosas muy tristes alrededor del mundo, hermano. Y muchas veces somos insensibles. Ni siquiera pedimos a Dios misericordia.
Hace unos días veía un video horrible, de verdad por demás horrible, y no nos damos cuenta de cómo está trabajando el diablo en nuestra vida. Entra un hombre furioso, encuentra a su mujer en el acto con otro hombre y la apuñala, madre. Y no nos damos cuenta cómo está trabajando el diablo. Y aquella persona dice, es un video edificador. El diablo me está ayudando, me está dando una lección maravillosa de lo que debo de hacer. De verdad. Yo no sé cómo hay gente que lo puede ver. Y puede pasar por su mente y su corazón cantidad de cosas. Menos el decir, Señor, no sé si es posible, Señor, si hay algo, una oración, una palabra que yo pueda hacer por estas almas que ni conozco ni en mi vida he visto, que tu Espíritu Santo las ponga en mi corazón y en mi boca. Ya se nos hace divertido, amado hermano. Ya se nos hace atractivo ver hombres golpeándose, ver gente matándose. Y lo peor de todo, no lo podemos evitar. Lo peor de todo es la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. La insensibilidad tan tremenda del corazón que tenemos. Señor, ¿se puede hacer algo por estas almas? Es Dios de lo imposible, amado hermano. Es el Dios que tiene las llaves del Hades y las llaves de la vida. Es el Dios que puede ir al Hades y rescatar esa alma como lo hizo en un tiempo hecho hombre. Si lo hizo una vez, ¿no lo puede hacer? ¿No lo dice el libro de la epístola de Pedro, que descendió a las partes más profundas para predicar y subir a los que estaban cautivos? Entonces, ¿no lo puede volver a hacer? ¿Cuándo será la condenación? Cuando todo se haya cumplido. Todavía no se cumple. Por tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no queremos hacerlas. ¿Cómo está nuestro corazón? Que se nos hace ya divertido. Ya le buscamos la parte graciosa a todo, a todas las desgracias. Le buscamos la parte chusca. ¿Y dónde está Cristo entonces en nuestra vida? Eso es una señal de que Jesucristo no está en nuestro corazón. De que hace falta que Jesucristo habite y tenga la plenitud de mi mente, de mi corazón, de mi alma y de mis fuerzas. Que estén ungidas por Él. Que día con día las tome Él. Yo no lo sé, no lo sé, ni quiero hacerme insensible o autolevantarme, amado hermano, pero no pude verlo. Terrible. Y cosas peores están sucediendo. Estas señales nos está mostrando Dios. Y vendrá el tiempo en el que se va a vivir peor. Pero hay una promesa maravillosa de Cristo Jesús. Sacarnos salvos, mantenernos a salvo de todo esto. Nunca llegar a ti. No importa si el mundo es un caos, no importa si el mundo es una guerra, Dios promete y te remarca día con día, vas a salir sin el más mínimo rasguño. No importa si tienes que atravesar el valle de espinas, ninguna de ellas te va a tocar. Pero entendamos lo que Dios nos está hablando. Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán añadidas. Mantente cerca de Dios y Dios pondrá un cerco a todos tus bienes y se multiplicarán. Pero vuelvo a repetir,
Las riquezas no son una señal del amor y la gracia de Jesucristo sobre tu vida. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender si las cosas están bien, si estamos bajo ese cerco? Deuteronomio capítulo 29. Vuelvo a repetir. Puede ser que tú tengas muchos bienes materiales, un buen trabajo, y puedas comprarte y cambiar y renovar a tu gusto y antojo. Pero eso no quiere decir que Dios esté contigo. Eso no quiere decir que Dios está respaldándote. Hay que entender lo que Dios está hablando. Deuteronomio capítulo 29, del versículo 1 al versículo 6, dice la palabra de Dios. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés a celebrarse con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho delante de sus ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vinieron sus ojos, las grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, dice el Señor, no ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El hecho de que tú tengas ojos, el hecho de que tú tengas corazón y oídos, no quiere decir que funcionan conforme a la voluntad de Dios. Si no se los ofrecemos a Dios, no vamos a ver a Dios, no vamos a oír a Dios, no vamos a entender a Dios. Son solamente órganos de nuestro cuerpo para nuestra voluntad. Pero si se los ofrecemos a Dios, serán para su gloria y su voluntad. Amén. Y dice la palabra, versículo 5: y yo he traído 40 años en el desierto, sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni su calzado se ha envejecido sobre su pie. No han comido pan, ni bebieron vino ni sidra, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Cuando esa cobertura de Dios está sobre tu casa, sobre tus bienes, no tienes por qué estar renovando nada. Las cosas tienen que ser duraderas, quizá más de lo que el fabricante puso. Por eso es que te vuelvo a repetir, si por ahí una y otra cosa se está descomponiendo, no es mala suerte, amado hermano. Quizá el cerco que Dios ha puesto en tu vida está fracturado y no te has dado cuenta. Quizá el cerco de Dios ya se derrumbó en gran manera y no te has dado cuenta. Cuando Dios está protegiendo tu vida, lo que tienes durará, permanecerá, no se envejecerá. No habrá necesidad de cambiarlo. No habrá necesidad de modificarlo, a menos que sea la voluntad de Dios. Pero igualmente Dios te lo hará saber. Dios te hará saber si es el tiempo de levantarte como aquel pueblo. Levántate, toma tus cosas y vámonos, porque tu tiempo aquí terminó. Dice el libro de los Salmos: mis tiempos están en tus manos. Oiga lo que dice el libro, mis tiempos, no dice mi vida. Hemos caído en un tremendo error de decir: viviremos hasta que Dios quiera. No, amado hermano. Eso es un error, un pensamiento equívoco. El Señor Jesucristo dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Esa misma potestad la tienes tú sobre tu vida. Tú decides cuándo, tú decides cómo, tú decides con quién la quieres vivir. Tus tiempos están en las manos de Dios. Dios dirá: es tiempo de sentarte, es tiempo de levantarte, pero tu vida no es lo mismo.
Tú decides dónde la vas a vivir. Tú tomas la decisión si vas a la eternidad para reposo y gloria de Dios o para castigo eterno. Nadie la va a tomar y la va a poner en el infierno. Tú tomas la decisión. Nadie la va a tomar y la va a ir a poner en la gloria del Padre. Tú y yo tomamos nuestras propias decisiones. Pero para que esas decisiones sean favorables hay que también aprender a ver lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que no se nos dice con palabras, lo que no se nos muestra con la Biblia, pero que sí nos está hablando el Señor Jesucristo por medio de señales. Las señales en tu vida. Aprende a entender las señales en tu vida. Con esta palabra terminamos. ¿Cuáles son las señales de un hijo de Dios? ¿Cómo saber si yo soy verdaderamente un hijo de Dios? O tal vez un cristiano, un creyente, todo quizá menos un hijo de Dios. San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, del versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra: y les dijo: vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tienes miedo, si no echas fuera demonios pues, de tu casa, de tu familia, hay que ver qué señal te está anunciando el Señor. Si eres de los que, que venga el pastor o el hermano ungido para que venga a orar por mi casa, no crees que eres un hijo de Dios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta no es una lista a elegir. No se trata de que tú digas, yo quiero echar demonios, pero sanar enfermos, eso no es lo mío. No es una lista opcional. Dice, estas señales, todas las señales que expresa el libro de San Lucas en el versículo 17, todas esas señales tienen que ser manifiestas en tu vida como hijo de Dios. Nos lo decía hace rato, antes de la enseñanza. Yo le iba a pedir que orara por sanidad, pero el Señor me dijo, la señal está en ti. Solamente te falta fe. Te falta creer que está en ti. Porque estas señales tienen y deben de manifestarse en la vida de todo aquel que se dice hijo de Dios. En algún momento, en algún tiempo de tu vida, tú tienes que ir a predicar. Tú tienes que orar por un enfermo. En algún momento quizá ni te diste cuenta. Comiste algo mortífero y Dios te guardó. En algún momento de tu vida tienes que tomar la decisión de decir, basta. Los demonios no tienen cabida en mi casa. Este mal no tiene por qué estar aquí, Señor. Gloria a tu nombre, gracias por las señales. Me estás enseñando que mi casa no es casa de Dios, sino casa del diablo. No es casa de ángeles, sino de demonios. Pero yo tomo la decisión de hacer del árbol bueno, con buenos frutos, y ponerle un hasta aquí a esta vida que hasta ahora he llevado. Este es el año, le vuelvo a repetir una vez más, le recuerdo una vez más. Dice la palabra que de lo que creemos, de eso hablamos. De lo que estamos convencidos, de eso hablamos. Y yo estoy convencido que este es el año en el que Dios va a manifestar las cosas nuevas que ha venido anunciando. Para quien quiera, para quien le crea. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, mas el que no creyere
será condenado a su ignorancia, será condenado al mal de su corazón. Bien, vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo en esta mañana por la palabra que nos ha hablado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.